Eu creo que foi un partido, por porlle un apellido, de playoff. Creo que foi un partido moi pechado, de moi poucas oportunidades, de moi pouco xogo polas dúas partes, e si que nós temos que madurar en certas cousas, como por exemplo no primeiro minuto da primeira parte, no primeiro minuto da segunda parte, podimos, por regalos nosos, pudemos ir por detrás no marcador. Creo que a segunda parte sí que estuvo máis bloqueada polas dúas partes, creo que estivemos incómodos os dous equipos, creo que nos fixemos dano os dous equipos, pero hai que darlle moita importancia a este punto, porque viñamos de perder, volvemos a sumar, deixamos portería cero contra o mellor ataque da categoría por números, e incluso mirade a xente que sale de banquillo, Charlie, máximo goleador do ano pasado, Chiqui, para min o mellor extremo izquierdo ou dos mellores extremos esquerdos desequilibradores da Liga. A seguir, un punto, ir a Oviedo ahora con enerxía, intentar pecharlos ben o ano, se somos capaces de facer 34 puntos. O ano pasado, se non me equivoco, na xornada 23 sumábamos 31 puntos, este ano sumamos os 31 na xornada 15, entón hai que seguir dando gas. Non, eu creo que non foi cuestión de medo, ao final é cuestión de dous equipos que se respetan moito, pero tú non sales, a nosa idea de partido era intentar quitarlle esa pelota ao Pontevedra, pero hai que quitarlle. Entón é un equipo que ao final ten calidad, métete atrás ou métete en algúns momentos do partido, que creo que logramos que en moitas tramos do partido, por non dicir en todo o partido, non nos meteu atrás en ningún momento. De feito, cando máis dano nos fixeron foi nestas transicións últimas a campo aberto. Entón eu creo que o plan de partido defensivo estivemos bastante ben, o plan de partido ofensivo creo que temos moito marxen de crecemento, e como é un equipo, como sempre digo, 8 xogadores novos, xa estamos en decembro, xa empezaremos en breve a dar máis pasos adiante. Creo que justamente cuando se enfrentan dos moi buenos equipos, lo normal, pero bueno, yo veo el fútbol que veo, lo normal es tener pocas ocasiones, porque al final los dos equipos se bloquean, y los dos equipos por algo el Pontevedra va tercero, por algo el Ourense va primero, a pesar de que parece que todo el mundo cree que nos vamos a caer, pero yo los partidos cuando son entre equipos de arriba, lo normal es siempre que son bloqueados y son partidos cerrados. No recuerdo partidos muy abiertos cuando en Champions League juegas unas semifinales, unos cuartos, o ves a la Cultural Leonesa jugando contra la Ponferradina. Pero bueno, respeto tu opinión. Sí. Y yo creo que fue un partido al final que el día de Zamora se nos fue por pequeños detalles. Hoy, insisto, tuvimos dos cosas que tenemos que evitar, pero creo que la segunda parte al final, esos pequeños detalles, ese no ceder un córner cuando es un saque de banda, ese detalle de no regalar una falta lateral cuando puedo defender sin entrada, ese detalle de que intentar que el Pontevedra no nos hunda. Yo creo que al final fue un partido de playoff que nos va a servir para seguir creciendo durante el año. Insisto, hay que ver la entidad del rival, y el Ourense Club de Fútbol estaba montado para una cosa, y creo que ya cuando estamos ya acabando el año, si llevamos 31 puntos, creo que estamos haciendo las cosas bien. No, era algo no esperado. Nosotros al final este año queríamos dar un paso más. No hay que olvidar que en el último minuto del partido contra Beasain, el Beasain la tiene para mandarnos a la prórroga. No lo olvidamos. Venimos de pasarlo muy mal. El club creo que dio un paso adelante en todos los sentidos. Todos aprendimos, y ahora todos valoramos estar en esta situación, porque cuando lo pasas muy mal y saboreas lo que es ganar muy poco, cuando empiezas a ganar más, pues intentas saborearlo, y con toda la ilusión del mundo a ver si somos capaces de aguantar el mayor tiempo posible pues ese pulso a Zamora y Pontevedra. Queda un punto menos, creo que la promoción está en 55 puntos, nos quedan 24. Yo creo que el Pontevedra junto con Zamora es el claro candidato a ser campeón, por jugadores, por rendimiento, por todo lo que engloban los dos clubes, cada uno a su manera. El Zamora dejando porterías a cero, el Pontevedra siendo de largo el máximo goleador de todas las categorías de segunda ref. Entonces yo creo que son los claros candidatos. Nosotros a intentar aguantar el tirón y a ver hasta dónde somos capaces de llegar. Ojalá que hagamos por primera vez en la historia un playoff, y ojalá, ¿por qué no soñar e intentar aguantarle el pulso al Pontevedra y Zamora? Lo cual no es nuestra liga, pero esto es fútbol y cosas peores han dado, ¿no? ¿Sí? Muchas gracias a todos.